Estamos hablando de las pensiones y los ciudadanos. Como lo platicamos hace un momento, hoy nuestro país está viviendo una transición en el sistema de pensiones y la preocupación más importante es cómo podemos lograr que todos los trabajadores de nuestro país alcancen una pensión digna que les permita mantener su calidad de vida cuando concluyen su etapa laboral. Para ello hemos invitado a un miembro de una organización de la sociedad civil, Comparte, que ha venido desarrollando en los últimos meses un proyecto que busca fomentar que las personas tengan claridad de cuál debe ser su pensión y cómo podemos también ser solidarios para que la vida digna de las personas al momento del retiro sea una realidad. Nos acompaña Jorge López, presidente de Comparte. Jorge, gracias por acompañarnos. Gracias, Tulio, por invitarme a tu programa. Jorge, para iniciar, me gustaría preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, buen ciudadano implica muchas cosas. Lo primero es cumplir con el rol que te toca jugar como ciudadano. Si eres un ciudadano servidor público, bueno, pues que cumplas con el deber que la sociedad te da como servidor público. Si eres un padre de familia, bueno, pues que cuides a tu familia. Si eres un estudiante, pues que cumplas siendo un estudiante. A mí me parece que la ciudadanía y los ámbitos de una ciudadanía conllevan en primer paso que cumplamos simplemente nuestro rol en la sociedad, de saque. Jorge, tú hoy trabajas con otros ciudadanos como tú, preocupados por el entorno, preocupados por ayudar a las personas que están en condiciones de desigualdad. Esta organización Comparte, platícame cómo nace y cuáles son sus principales actividades. Comparte nace en el sismo del 85. El sismo del 85 expulsa evidentemente a muchos damnificados, tanto niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Muchas colonias aledañas a las zonas de desastre fueron adquiriendo ayudas de toda la ciudad para poder atender a esta gente, desde agua hasta vivienda. En el caso del barrio de Tepito, ahí se fueron alojando muchas gentes que fueron expulsadas. Barrio de Tepito en la Ciudad de México para nuestros amigos que nos ven de otras partes. Así es, en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Y lo que acabó sucediendo es, ahí gente muy generosa estuvo donando lo básico para subsistir y poco a poco fueron donando casas de gente que fue abandonada en el barrio de Tepito. Y hay un fenómeno muy feo del que te voy a hablar. Los niños, adolescentes y adultos, digamos que todos los sobrevivientes encontraron su familia. Los adultos mayores no. Y ahí nace Comparte. Un sacerdote de nombre José Dachalet, otro sacerdote de nombre Martiniano Martínez y María Pilar de Aviega fundan una asociación dándose cuenta que la propia sociedad ya no reclamaba a esos adultos mayores. Y esos adultos mayores, digamos que ya no tenían cabida de regreso en sus familias o en sus sociedades. De ahí que fueron adquiriendo algunas casas a través de donativos y fueron alojando adultos mayores en el barrio de Tepito. El trabajo lo fueron conllevando primero a tratar de insertar a esos adultos mayores en el tejido social de Tepito. Y de ahí que empiezan a tener contacto con las guarderías locales. Y poco a poco los adultos mayores conviven con guarderías y poco a poco se empiezan a insertar en la sociedad. Hoy Comparte tiene 32 viviendas en el barrio de Tepito, en donde cada vez desafortunadamente atendemos menos adultos mayores, porque el barrio de Tepito ya cambió de ser una zona habitacional a una zona comercial. Y entonces, digamos, ya no hay mercado que atender. Y por ello fundamos ahora, hace unas 2 o 3 semanas, en el municipio de Nezahualcóyotl, el nuevo Comparte, en donde es una sociedad igual con carencias importantes, pero que es un dormitorio. Ahí hay gente que sigue siendo habitacional, que va al centro de la ciudad a trabajar y regresa en las noches. Y normalmente deja adultos mayores desatendidos todo el día. Y es ahí donde se requiere mucha ayuda a atenderlos, primero por cualquier tipo de emergencia y después para darles pues, una serie de servicios que cualquier ciudadano debería tener derecho. Jorge,
Platícame de Millas para el Retiro, porque sé que este es un esfuerzo que no resuelve a nivel general este esquema de o tener mayor contribución o reducir los beneficios, pero que al menos busca incentivar para que las personas tengan claridad de la importancia de ahorrar para el retiro. Mira, uno de los problemas más importantes de las pensiones son dos cosas. Una es el poco entendimiento del tema y la poca facilidad para darle soluciones. Y la segunda es la poca voluntad que existe de las partes de sentarse a hacer cosas. Sí se sientan a platicar, no quiero decir que el diálogo está roto, pero realmente a modificar las leyes y a hacer reformas estructurales de los sistemas grandes de pensiones les cuesta muchísimo trabajo, es bien complicado. Millas para el Retiro cambia el paradigma de manera importante. En vez de buscar que el financiamiento de las pensiones venga del patrón o del gobierno, del empleado per se, de una cuenta de ahorro, donde a lo mejor hoy ha habido un enorme esfuerzo de la CONSAR porque haya un ahorro voluntario, y además ahí yo aplaudo a la CONSAR en términos de decir, oye, ahorren voluntariamente, y han estado dando duro y dale. Nada más eso necesita un ejercicio de voluntad. Y algún incentivo también, porque... Muy complicado. O sea, el ciudadano promedio pues tiene otras 27 necesidades antes del ahorro. Lo que Millas para el Retiro propone es, ¿por qué no atas el ahorro al consumo? Y si tú ya tienes un consumo todos los meses a través del sector financiero formal, ¿por qué no le das una cuenta como de premios, de puntos, de millas, de kilómetros, que sea un apéndice de cuentas bancarias, de seguros, de fondos de inversión, de afores, de que todo el sistema, y que no tratemos de cambiar los usos y costumbres de la gente? Si yo estoy acostumbrado a mi tarjetita de débito, deja que Millas para el Retiro coexista aquí. Si yo estoy acostumbrado a una cuenta muy sofisticada en la casa de bolsa extranjera, deja que Millas para el Retiro coexista aquí. Lo único que requerimos es que haya un vehículo global de ahorro de largo plazo, pero que esté atado al consumo. Y entonces si el individuo va a empezar a concientizarse porque va a empezar a tener un estado de cuenta, ¿quién no revisa su estado de cuenta de premios y bonos para saber si ya le alcanzó para el viaje, para el boleto de avión, para la licuadora, para lo que tú quieras? El punto es, Millas para el Retiro va a traer eso a la mesa de la casa. Y entonces van a empezar a, pues solo tengo 20,000 pesos. Y con eso quieren que viva de viejo. A ver cómo está lo de las pensiones, cómo está lo de las afores. Oye, ¿por qué no? Y creemos que hay estos dos grandes beneficios. Gracias a la tecnología, al fintech, y a que se ha permeado cada vez más el sector financiero en toda la población, es factible hacer esto, ¿no? Y la segunda es, vamos a traer educación financiera de largo plazo a la familia mexicana, nada más por estar revisando un estado de cuenta. Ese es el punto de Millas para el Retiro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos para apoyar esta iniciativa? Porque claramente tú lo decías, es natural que un ciudadano, cuando tiene algún excedente, pues lo que piensa es o cambiar el automóvil, o lo que piensa es pagarle una colegiatura o clases adicionales a sus hijos. Es una necesidad humana. Pero muchas veces no tenemos la cultura de estar pensando en el futuro. Casi siempre estamos pensando en el día a día. ¿Qué incentivos podemos crear para que Millas para el Retiro se convierta en una propuesta ciudadana? Y que todos, bajo esta visión de que si no hacemos algo con el sistema de pensiones en nuestro país, las condiciones de pobreza y desigualdad se van a acrecentar de manera significativa. Mira, es difícil porque en la mayoría de los países de primer mundo que ya tienen resuelto este problema fue más impuesto que decidido por la sociedad civil. Es bien complicado decir que esto nace de la sociedad civil. Nosotros estamos haciendo este movimiento de la sociedad civil porque vemos que de parte del gobierno los esfuerzos no han sido lo suficientemente fuertes para que permeen los cambios que requieren este tipo de esquemas, tanto en la Secretaría de Hacienda o en la Secretaría del Trabajo. Muchas veces es ahí donde se atora. O ya cuando llega a la Cámara, pues ya no pasa y se sigue y pasa a otra legislatura y otra legislatura. En mi experiencia, ¿qué requiere un sistema de ahorro de largo plazo para que sea popular? Piensa en las tandas. ¿Qué necesitas para entrar a la tanda de tus cuates? Y aquí estoy hablando de un ahorro popular que existe en el país, estimado por el BID de cerca de 10,000 millones de dólares. Que es una realidad cotidiana. ¿Cómo funcionan las tandas? Primero, confianza. Yo confío en el grupo de empleados con los que comparto todos los días y me echo un lunch y órale. 2, es autoimpuesto. Yo decidí si entro con 300 pesos. O la de Juanita, que era de 200, y pues para eso me alcanza mejor. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, claro. Es autoimpuesto. Y la tercera es recursivo. Ya no puedo echar para atrás.
Ya le dije a Juanita que 200, pues empiezo con 200. Y la próxima semana va a venir Juanita. Y ya no hay cómo echarse para atrás. Y además tienes a tus compañeros de trabajo Hay un peer pressure. fiscalizándote, Exacto. viendo si pagaste o no pagaste, porque todos se afectan. Exacto. Ahí lo relevante es que Millas para el Retiro te ayuda con estas tres cosas. Es algo que puede ser autoimpuesto. Si yo recibo mi nómina a través de cierto banco y esa tarjeta de débito yo la puedo a través de FinTech programar para que mi gasto, digamos, en supermercado me quite el 1% para Millas para el Retiro. 2, que mi gasto en restaurantes me quite el 5% en Millas para el Retiro. 3, que yo pueda hacer aportaciones con mi patrón y decirle, oye patrón, de mi sueldo o de mi próximo incremento de sueldo, el 1% mándamelo a Millas para el Retiro. Me lo autoimpuse, pero en algo recurrente que es la nómina mensual. Y entonces va goteando. Hay fuerzas como la del interés compuesto y la del tiempo que hace maravillas exponenciales. Si tú empiezas, este programa de los 10 pesitos que también tenía Consar, me parece muy bueno. Tú avientas 10 pesitos semanales a una cuenta de ahorro con una tasa de interés normal. En 40 años se hace un dinerito. Me acuerdo de las boletas cuando eras niño que comprabas timbres y eran los famosos bonos del ahorro nacional. Claro. Es un esquema similar. Es un esquema similar. Bueno, eso, por ejemplo, y lo hemos dicho en muchos foros los últimos 15 años. ¿Quién quitó de las primarias mexicanas ese tipo de esquemas? ¿Quién le enseña hoy a mis hijos, además de la familia, a ahorrar? Hoy no hay un programa. Es más, todavía recuerdo que algunas instituciones financieras lanzaban, recordarás, Sí. alguna tarjeta para los niños Sí, y tenías sí. tu propia chequera y tu tarjeta y te sentías grande porque tenías ya esos instrumentos. Sí, nada más que eso era para cierta clase socioeconómica. Las escuelas primarias, públicas y privadas, todas tenían su planilla para empezar a poner sellitos. Y al final del año te regresaban tu lana. Ese concepto que tú y yo vivimos, no lo han vivido los niños mexicanos en los últimos 15 años. No es sorpresa que hoy los jóvenes millennials, pues de ahorro, vámonos de viaje, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto? ¿No? Y tampoco ahorramos muchos nuestra generación. Otra vez, tiene que ser autoimpuesto, tiene que ser recurrente y tiene que ser algo en quien confío. No necesariamente las instituciones en todos lados estamos confiando donde se está ahorrando. Y es ahí donde creemos que hay que hacer un trabajo enorme. Jorge, cuando tú como experto en temas pensionarios, como experto en temas actuariales, siempre cuando identificas cuáles son las proyecciones, tienes que identificar cuál es la masa crítica de los ahorradores. Y tienes que ver cuáles son los componentes demográficos. Aquí en este programa hemos hecho mucho énfasis de que el bono demográfico no lo hemos aprovechado de manera adecuada, que hoy lo que observamos es que los jóvenes entran más tarde al mercado laboral formal, y eso lo que significa es que sus contribuciones para su propio fondo de ahorro para el retiro son mucho menores. Claro. ¿Cómo estás tú visualizando las proyecciones a los próximos 20 años con el régimen que tenemos hoy de la Administración de Afores, la Administración de Fondos para el Retiro? Mira, el tema es, y me tengo que ir un pasito atrás, ya no solamente estoy hablando de pensiones, estoy hablando de seguridad social o de patronos o de cómo fundas una empresa. ¿Qué incentivo tiene una pequeña empresa de entrar o no al sistema formal? El gobierno ha hecho ciertos esfuerzos, pero la verdad es que no han tenido, digamos que la popularidad que deberían de tener. Si hoy tú atiendes un puesto en un tianguis, que el tianguis podría ser legal o no legal, eso es difícil luego de enterarse, pero tú tienes tu puestito y vendes el producto o servicio que tú quieras en el puestito, ¿qué incentivo tengo yo de meterme al IMSS? ¿Qué incentivo tengo yo de meterme a ahorrar en una Afore? De declarar mis impuestos? Eso no está bien regulado. Hay un abanico enorme de posibilidades para no. Ahora vete a la empresa pequeña. Es mucho más fácil convencer a alguien a venirse a trabajar no pagándole la seguridad social joven, diciéndole, mira, pues son 5,000 pesos así, o son 3,500 más seguridad social. No, échame los 5,000. Y entonces, esos son los fenómenos que vemos en las estadísticas, que cada vez hay menos permanencia en la seguridad social y cada vez entran más tarde. ¿Qué proyecciones vemos? De seguir como vamos, pues claramente vamos a ser un país viejo y pobre. Déjame ponerte un dato demográfico divertido. Los países nórdicos o Japón llegaron a tener más del 17% de gente de 65 o más en un periodo de 70 o 80 años. México lo va a hacer en 25. Y no estamos preparados, Jorge. No, pero el punto es, vas a llegar más rápido al choque. No estamos preparados, claramente, como muy probablemente Dinamarca tampoco, o Japón no estaba preparado. Pero déjame hacerte una pequeña interrupción.
estos países lo que hicieron es que cuando tú tienes este componente de gente que va a llegar, adultos mayores, pues te preparas como país para tener hospitales que atiendan las enfermedades que caracterizan a los adultos mayores. Claro. Preparas la infraestructura urbana, las propias ciudades para que atiendan la poca movilidad o la movilidad mucho más acotada que tengan ese tipo de personas. Así es. Y hoy no estamos pensando en ello. Mira, en México yo creo que se ha pensado en ello y en la parte de cobertura de salud te diría que estamos muy bien. O sea, a pesar de las críticas que escuchamos del IMSS o del ISSSTE, países más avanzados que nosotros o con mucho más dinero tienen sistemas de salud más pobres. O sea, en el sentido de alcance de población. Hay sistemas de salud como el norteamericano que si tú no perteneces al Social Security, aquí no hay... Estás excluido. Hay 35 millones de ciudadanos en Estados Unidos pero no los atiendes, no hay ni por misericordia. Entonces, México hizo una enorme infraestructura hospitalaria, tanto de la clínica familiar hasta hospitales de especialidad, en los últimos 30 años. Ahí se fue el dinero de las pensiones. Había mucho dinero en la caja. Y ese dinero en la caja pues, se veía que se iba a necesitar en 40, 50 años. Pero había unas enormes necesidades en las sierras. México es un país muy grande, 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo le hacemos para atender a la gente? Pues poniendo y vamos invirtiendo y luego vemos cómo en la recuperación de cuotas, vemos que las cuotas nunca dejamos subirlas. Y al IMSS le empezamos a pagar de más. Y en ese sentido, pues el fondo, pues ya no hay dinero que alcance. México ha buscado prepararse en muchos de los temas que dices, pero evidentemente tarde y poco. Jorge, estamos concluyendo y me gustaría resumir en esta parte final del programa y preguntarte si el día de mañana te nombraran responsable de fortalecer al sistema de pensiones en México, ¿qué acciones concretas harías? Mira, lo primero es que empezaría con una reforma laboral importante en este país. O sea, realmente se necesita normar que todas estas abanicos de privilegios y miseria se normen a través de un sistema laboral competitivo y que realmente permita a las empresas tender hacia la seguridad social que no a la seguridad social. De ahí buscaría incrementar aportaciones. ¿A través de quién? Pues yo diría tripartita. Déjame ponerte un ejemplo. Los fondos de ahorro en México, esta prestación que es el 13% topado a 10 salarios mínimos, tiene más del 50% de las empresas lo tiene. 70% de los mexicanos de la población económicamente activa en el sector formal reciben una vez al año en promedio 20,000 pesos. ¿A dónde se ve ese dinero? ¿Gasto superficial, normalmente es a final de año, o pago de deuda? ¿Qué haría yo? Los fondos de ahorro van a ser deducibles para la empresa, sí, solo sí, la mitad de eso va a tu pensión. Ese es un ahorro que ya tenemos, nada más que dejamos que se vaya al consumo. Utilizarlo no de inmediato, sino mandarlo al retiro. Así es. O sea, es tratar de buscar cómo incentivo que la gente mande a su retiro cosas. Y lo lógico sería, pues, a través de una tasa de interés atractiva. La gente no entiende tasa de interés. ¿Qué es lo que necesita? Sistemas de confianza que sean recurrentes y autoimpuestos. O sea, una tanda. E información, como lo mencionabas en el proyecto de Millas para el Retiro. Tal cual. Jorge, muchas gracias por el trabajo ciudadano que llevas a cabo y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Tulio. Gracias. Amigos, nos quedamos con esta idea de que tenemos que trabajar y que tenemos que poner en la agenda de la sociedad civil la necesidad de consolidar al sistema de pensiones en México. Si no hacemos algo, como bien lo apuntaba nuestro invitado, vamos a tender a tener un país viejo, pero sobre todo un país de pobreza y de desigualdad. Y nos parece que la idea de poder tener una visión de que cada uno de nosotros pensemos en nuestro futuro y pensar en él significa ahorrar y ese ahorro destinarlo a una vez que nos retiremos, debe ser una de las condiciones que debemos asumir los ciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en la próxima. Recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Nos vemos.